en un pregrado, titularme en un segundo pregrado, hacer una maestría, hacer un doctorado, ser investigador, ser profesor de una universidad importante, todo lo he hecho. Y eso, muchos años después, ha configurado un cuerpo, que es el cuerpo que tengo. Pero en el proceso de pecar, me di cuenta que abandoné otro cuerpo, que era el cuerpo del juego, el cuerpo lúdico, el cuerpo que me hizo y me llevó a estudiar artes plásticas, el cuerpo que me hizo pintor y el cuerpo que me hizo artista. Y haciendo la didactobiografía de este dispositivo de trabajo, apareció una frase que me ha perseguido mucho tiempo, y es ¿qué pasó hace unos 25 años, por cierto, en unos gobiernos muy complejos colombianos? ¿Y qué me pasó no solo a mí, sino a muchos jóvenes colombianos en la época más fuerte de la violencia colombiana? ¿Cómo apareció un acallamiento de la creatividad? ¿Cómo dejé de ser artista? ¿Cómo dejé de pintar? ¿Y cómo me institucionalicé? Digamos, eso es para situarme un poquito desde donde estoy haciendo la charla. Últimamente me he encontrado con una posibilidad maravillosa, y es poder pensar desde un lugar que no sea la razón, que no sea la razonabilidad de la institucionalidad, y empecé a pensar muchísimo cómo el tiempo, cómo podría yo habitar un tiempo que no fuera el tiempo de la parametrización, el tiempo del deber ser, el tiempo, digamos, que tiene un cronograma exacto y que tiene unas lógicas de pensamiento detrás. ¿Cómo podría yo pensar desde ese patio de infancia? ¿Cómo podría yo pensar otra vez desde lo lúdico, desde lo creativo? Y me encuentro con un proyecto de IPECAL, que es la Maestría en Estudios Latinoamericanos en Ocio, que contiene esta filosofía, que es encontrar una pedagogía alternativa que no viene desde los discursos de la palabra específicamente, sino que viene desde la acción misma del cuerpo, la imagen, el juego, la relación con los otros, la interacción. Y en ese lugar he permanecido los últimos 3 años. Agradezco a Estela por esta invitación. Me alegra mucho tener aquí a los guías, quienes han sido guías, a David, a Marcos y al equipo de IPECAL. Agradezco a Esperanza Osorio, quien fue la que me invitó a ser parte de este grupo maravilloso de la Maestría de Estudios Latinoamericanos en Ocio. Entonces, en la primera parte les voy a contar cuál es el origen, pero para no contradecirme, lo quiero hacer desde la imagen, y quiero hablar desde la imagen misma. Entonces, por favor, apagamos la luz y prendemos el equipo. El título de la charla: el cuerpo como el registro de la memoria. Hay un principio en ese reconocimiento del cuerpo como memoria, y es que la memoria no se puede ver en términos ideologizados. Digamos, hay una mirada ideologizada que tiene que ver con ese álbum de familia que prevé la vida futura de los sujetos. Creo que todos tenemos la misma foto de cumpleaños, la foto de la primera comunión, la foto del matrimonio. Hay una oficialidad en la historia y hay una oficialidad en las imágenes. Pero la mirada dialéctica, que contiene una palabra que es la dialéctica, que es una de las claves epistémicas de IPECAL, es una palabra muy potente,
porque significa mirar en relación, mirar en articulación, observar en términos de comparar realidades para generar conocimiento. Y allí surge la idea de la imagen que da que pensar. La siguiente. Benjamin es uno de los grandes teóricos de la mirada, y él plantea cómo la mirada se ha vuelto anacrónica. Anacrónica quiere decir que estamos viendo el pasado con ojos de pasado. Es decir, la mirada está construida desde la oficialidad y somos incapaces desde esa mirada de observar el presente, y mucho menos seríamos capaces de visualizar un horizonte de futuro. En esta imagen, en esta, mantengamos esta del pasaje, el pasaje tiene que ver con lo que ya pasó. Estos son los famosos pasajes franceses de 1830 a 1850 que se vuelven anacrónicos a la mirada de 1930 en la época de Benjamin. Ese anacronismo de mirar el pasado sin poderlo configurar como presente, es decir, cómo recupero el pasado para este presente y volverlo a vivir y enfrentar mi pasado. Enfrentar el pasado es un asunto de esa mirada dialéctica. La siguiente. Siempre tenemos un lado de la mirada, o soy el paciente o soy el cuidador, pero en realidad yo no sé, si soy el cuidador no sé cómo mira el paciente, y si soy el paciente no sé qué está mirando el cuidador. Y la mirada en un mundo de consumo se ha fragmentado, se ha parcializado, y el cuerpo que soporta esa mirada se ha convertido en el cuerpo de la víctima y en el cuerpo del victimario. Y el victimario no podrá tener la mirada de la víctima, ni la víctima del victimario. Eso significa que yo estoy colocado desde la determinación, colocado desde una situación histórica que he venido construyendo, y la invitación que se hace desde esta mirada dialéctica es poderse colocar o situarse desde otro sitio para mirar. La siguiente. Las élites colombianas, yo siento que están muy situadas. Tomás Cipriano de Mosquera, 1867, 5 veces presidente de Colombia. Su familia ha gobernado el país muchas veces. Son los Mosquera Chavos, son los senadores, son los militares, son los cardenales. A la derecha vemos a la espada Amalia. La espada Amalia es la que tiene Tomás Cipriano de Mosquera en sus manos, y la tiene Natalia Mosquera. Natalia Mosquera es la 7ª generación de la familia. Si yo miro la historia como imagen, mirando solamente la imagen de la izquierda, podría caer en una historia ideologizada, oficial. Lo mismo si considero a Natalia como una persona en el presente que no tiene una historia. Aquí estamos planteando la idea de una imagen historizada, es decir, comparada. ¿Quién es Natalia Mosquera hoy? ¿Por qué Natalia tiene la espada de su abuelo? ¿Dónde se construye Natalia para el poder? ¿Cuándo será ministra Natalia? Es decir, son preguntas que surgen a partir de visualizar la imagen y de empezar a ponerla en movimiento. La siguiente. Miguel Ángel Rojas es un artista colombiano que trabaja, digamos, lo que llamaríamos arte contemporáneo, de cuestionamiento a la sociedad colombiana, y él recuerda que hay otro Miguel Ángel que se llama Miguel Ángel Buonarroti, de la cual viene la tradición de su estética, y vemos la famosa obra de 9 metros de altura que es el David. A la derecha, Miguel Ángel, el Rojas, no el italiano del Renacimiento, sino el Miguel Ángel Rojas del presente, se reconoce como artista, igual que el Miguel Ángel Rojas anterior,
y construye su David. David es un soldado colombiano a quien le fue amputada una pierna en una mina quebrapatas, que es una escena muy colombiana. Esta amputación genera en David un cuerpo traumático y un cuerpo que debe ser pensado nuevamente. O sea, David es considerado anormal, feo, desequilibrado. Miguel Ángel plantea un juego, plantea una lógica nueva a través de la imagen, de ponerlo en una situación diferente para resignificar su cuerpo y resignificar su vida, porque el cuerpo tiene que ver con la vida, el cuerpo tiene que ver con esas estructuras de subjetivación del cuerpo que hemos construido y que en un lugar de conflicto el cuerpo ha sido agredido. Ayer me impactó muchísimo el comentario de los padres, el diálogo que hicieron los padres de los estudiantes muertos, y pensaba mucho cómo están pensando ellos el cuerpo, o mejor, cuándo van a empezar ellos a asumir el problema del cuerpo. El cuerpo que desaparece, el cuerpo que ya no está, y cómo ellos podrían empezar a realizar un ejercicio de hacerse la pregunta ¿qué queda del cuerpo de los desaparecidos en ellos? Como un asunto de subjetividad. Es decir, es como empezar a pensar que no todo en ellos se ha ido, que no todo, pese a la intención, digamos, de esta derecha de querer eliminar el cuerpo absolutamente, mientras alguien recuerde el aroma del cuerpo, el peso del cuerpo, el hecho de que medía 1,80, de que lo miraba de abajo hacia arriba, el hecho de sus últimas palabras, el hecho de su voz, el hecho de cómo estos dos padres podrían construir una memoria de sus hijos en sí y en su propio cuerpo. Pero esta tarea solo es posible si se hace un proceso. No si se hace teóricamente, si se hace un proceso. La siguiente. En mi experiencia de profesor he encontrado mucho vacío. Damos clases, damos teorías, pero hay mucho vacío. Hay una experiencia de soledad, de tristeza, y el cuerpo arrastra esta experiencia y empieza a aparecer la idea de un cuerpo vacío, de un cuerpo triste, de un cuerpo de soledad. Aquí alguien asume su marca en el cuerpo y empieza a decir, voy a asumir la tristeza que tengo y la asumo en mi cuerpo. Y comienzo a generar un duelo del cuerpo en un proceso de comprensión de sí, usando como dispositivo el propio cuerpo y la imagen que tengo de sí. Esta imagen responde al cómo me siento, cómo te sientes, que es una pregunta muy común en IPECAL. En IPECAL discurrimos sobre esa palabra mucho tiempo, sobre esa expresión, pero imagínense ustedes que esa pregunta siguiera una pregunta como muéstrame cómo te sientes. Construye una imagen de cómo te estás sintiendo en este momento. ¿Qué te está jalando? ¿Qué te está alando? ¿Quiénes te están alando? ¿Por qué no te resistes? ¿Por qué estás agobiada en ese lugar? Entonces, estuvimos usando fragmentos de un taller en Colombia, donde trabajamos esta idea de cómo el Estado se hace presente corporalmente en el sujeto, de cómo las violencias de la guerra, las violencias familiares, las múltiples formas de violencia que están apareciendo, como la negación, el rechazo, la discriminación, cómo van apareciendo y se van encarnando en sí. Esta imagen de este taller la realiza un estudiante y la mirada es muy extraña de esta imagen, porque hay mucha rabia contenida, hay mucho dolor en esta imagen. Pero cuando yo me miro dialécticamente,
quiere decir que yo no me estoy mirando solo con el rostro que tengo en ese momento, sino que empiezo a pensar cuál es el rostro de mi victimario. En este caso, el joven es el lado izquierdo de la imagen y el victimario es el lado derecho, que es su padre. Él es dos en uno y empieza a asumir que ese otro hace parte de sí, como dolor, hace parte de sí como una estructura que me constituye y que me marca. Es un cuerpo marcado. Llegar a esta imagen fue muy doloroso, fue muy difícil, pero él está enfrentado a su imagen como estructura de subjetividad, que es donde tiene lugar y pecar en este lugar. La siguiente. ¿Cuántos hay dentro de nosotros? ¿Cuántas marcas? La niña que la familia quiso construir a la derecha. ¿Y quién me siento que soy? A la izquierda. Pero ella no es ninguna de las dos. Ella es el resultado de esa mirada que configura un tercer sujeto, que es el sujeto de complejidad. Pero ella empieza a captar sus múltiples tensiones internas y cómo su cuerpo las dispara en algunos momentos específicos. Es una cosa muy compleja de pensar que tenemos unos cuerpos escondidos, unos cuerpos traumatizados o unos cuerpos potentes que están escondidos, unos cuerpos de resistencia que son los que queremos en la maestría de estudio latinoamericano en ocio, que queremos sacar. O sea, queremos que el cuerpo salga, aflore y vuelva a ser, y que el cuerpo recupere su tiempo, porque no es el tiempo de la opresión, de la discriminación, sino que haya un tiempo del sujeto y un cuerpo de ese sujeto. Lo hacemos el ejercicio de manera pública porque es un cuerpo político. El cuerpo político se hace presente. No es una terapia en el sentido psicológico, sino que es una acción de simbolización y de estructura simbólica social que busca que el otro se refleje en mí y que el observador quede capturado, cuestionado, y que empecemos a generar una comunidad de cuestionamiento del cuerpo. La siguiente. ¿Cómo nos vestimos? ¿De dónde viene ese modo de usar los zapatos? ¿De dónde viene ese modo de vestirme de mujer, de hombre? ¿Cómo me visto de profesor? Son las capas del cuerpo. El ejercicio de vestirse, desvestirse, me parece que es un ejercicio muy potente como una acción de conciencia de las capas que nos van constituyendo. La siguiente. Pararse frente a todos con una luz como un hecho de asumir lo que soy, para pensarme con otros y empezar a jugar, porque no hay certezas. Vamos a jugar para ver qué ocurre y para saber qué emerge, porque queremos buscar un cuerpo en emergencia, es decir, un cuerpo inédito, un cuerpo que aún no se ha hecho presente públicamente, no se ha hecho presente políticamente, y un cuerpo que no está erguido, como diría Zimmerman. Estudiar en un colegio militar, formarse para militar, cómo llega la gente a la guerra, cómo se configura un pensamiento militar. Desde pequeño, este estudiante empieza a asumir cómo es marcado por su formación, por la educación que recibe, y cómo esa formación logra habitarlo y contenerlo. Y él hace un ejercicio con el público terrorífico, y es que él con su mirada es capaz de dominar un público grandísimo. Lo domina con la mirada.
como algo que se vuelve peligroso, riesgoso, que es empezar a asumir que tengo de riesgoso en mí, que activa la violencia, que activa el autoritarismo, que activa la dominación del otro. Luego él empieza a quitarse unas capas de vestuario, pero en cada capa siempre hay un sello que es lo militar. Su papá, su abuelo es militar, su papá es policía, él estudia en un colegio, pero él quiere pensar eso qué significa en el presente. O sea, en un lugar donde se habla de paz, donde se habla de acuerdos, él quiere como sujeto situarse y pensar qué va a ser de su pasado, su futuro. En la siguiente, pasa por los institutos en que ha pasado, pasa por sus estudios. La siguiente, pero siempre está marcado. Es decir, él está marcado. Y una cosa sorprendente es que cuando se desnuda, sigue marcado. Este logo militar está tatuado en su pecho. Su cuerpo está marcado por la vida que lleva. Y entonces, así como él, llega, no sé, la niña que estudió en el colegio de monjas, el que estudió en el colegio público, el que viene de otro país y que fue muy pequeño y tiene la marca del exilio, el que fue desplazado de su tierra. Entonces preguntarse uno que el cuerpo de uno está marcado y de qué manera lo está, es una pregunta importante. La siguiente. El cuerpo de América Latina es un cuerpo histórico. Y podríamos revisar en el arte cómo se ha hecho presente el cuerpo. Hernán Cortés, la Malinche, pero no es un encuentro amoroso entre cuerpos, no es un encuentro entre iguales. Ella trata de acercarse, él la retiene. Sus hijos tendrán cuerpos bastardos. Los hijos de estirpe vendrán de mujeres españolas. El cuerpo del afro en el piso. En Fray Bartolomé de las Casas abraza a una indígena, pero no sabemos si el abrazo corporal es el abrazo de la dominación y de la asfixia, y lo está asfixiando porque la religión y la doctrina y la colonialidad española lo consumen, o si hay un mínimo de afecto y de reconocimiento de lo humano. Y probablemente la imagen muestra ambas cosas en un sentido dialéctico. Pero hay preguntas muy complejas en este ejercicio, como de qué manera estas dos imágenes tienen que ver con mi cuerpo, y cómo es que mi cuerpo, en términos de subjetividad, se configuró antes de que yo hubiese nacido. ¿Cómo se configuró mi cuerpo? ¿Quién decidió vestirme así, que hablar así, que me parara de esta forma? ¿De dónde a mis padres se les ocurrió? ¿Cómo fueron formados sus cuerpos? Y entonces podríamos pensar en una problemática del cuerpo en América Latina. La siguiente. Esto significaría que nuestro cuerpo es un cuerpo del cual no hemos participado en su construcción. Es decir, no hemos gobernado nuestro cuerpo y el cuerpo ha sido construido por otros. Y en esa medida he venido pensando en una palabra muy fuerte, que es la palabra prótesis. ¿Qué tal si mi cuerpo, al no ser lo que he construido, funciona como un exoesqueleto, como una cosa que opera por fuera de mi mente, que no está presente en mis discursos, en mis relatos, que no está presente en mi cotidianidad? Y obviamente un aporte maravilloso es pensar a Frida, este cuerpo que, esta imagen me gusta mucho porque la prótesis está resquebrajada, una columna griega, hablando de cómo en América Latina nos han instaurado una prótesis corporal occidental, y falta por pensarse a qué cuerpo está siendo instaurado
esta prótesis. La siguiente. Le falta una pierna, le cortan una pierna. La siguiente. El cuerpo debe ser soportado porque no está erguido por sí mismo. Requiere de prótesis externas. O sea, mi cuerpo, cuando yo no soy profesor, no sé qué hacer con mi cuerpo. El día que me pensione, no sé qué va a pasar con mi cuerpo. Porque está hecho para ese oficio, para ese trabajo, con esa distribución del trabajo, para ese mercado, digámoslo así. Viendo una exposición interesante en la casa de Frida, se le pidió a los diseñadores que pensaran el cuerpo a partir de la prótesis. Esos diseñadores generan estos objetos, como el siguiente, que imagínense ustedes que se les pidiera en este taller: por favor, construye tu prótesis, tu cuerpo prótesis. ¿Cuál es tu cuerpo prótesis? ¿Un sociólogo? ¿Un filósofo quizás? ¿Una mamá? ¿Un estudiante? Pero son los cuerpos de los roles, ¿no?, del sujeto. El pensar dialéctico de Frida y Diego, el siguiente. Y voy a terminar con experiencias de resignificación. ¿Cómo recuperar el cuerpo? Es una pregunta que nos hacemos en la maestría. ¿Y qué papel tiene el juego? ¿Qué papel tiene la creatividad? ¿Qué papel tiene, digamos, el resignificar la imagen, el intervenir la imagen? Ustedes están viendo afuera una exposición de la maestría donde 28 estudiantes se repiensan y se reconstruyen a sí mismos a partir de esta imagen. En un texto muy bello que me ha mandado una amiga de Colombia, con estas imágenes me dice, Frida piensa su subjetividad, dice: escribo esto desde el cuarto de un hospital y en la antesala del quirófano. Quieren herirme el orgullo cortándome una pata. La siguiente. Aquí es cuando dice: ¿para qué los quiero si tengo alas a volar? La siguiente. Cuando me dijeron que habrían de amputarme la pierna, no me afectó como todos creían. No, yo ya era una mujer incompleta cuando le perdí. Otra vez, por enésima vez quizás, y aún así sobreviviré. La siguiente. Te dije que yo ya hacía incompleta de tiempo atrás, pero qué puta necesidad de que la gente lo supiera. O sea, esta idea de que el otro sepa mi amputación, sepa que mi cuerpo es limitado, sepa que tengo un cuerpo, digamos un cuerpo real, cuál es el cuerpo de la realidad, cuál es en realidad mi cuerpo, nadie lo debe saber. Y ahora, ya ves, mi fragmentación estará a la vista de todos, de ti. Y ese es el ejercicio que hemos querido hacer en la maestría, y que en un momento vamos a mostrarles 4 ejemplos de este proceso en México, de cómo hemos asumido en este país esta tarea. Te escribo para decirte que te libero de mí. Vamos, te amputo de mí. Sé feliz y no me busques jamás. Y esa palabra amputación de te amputo de mí, te elimino de ti, es impresionante porque los desaparecidos son amputados de la subjetividad social. El desaparecido, el que no está, o el que ha hecho algo que no quiero que lo haya hecho, el que ha roto un valor, su cuerpo debe ser eliminado de una construcción mental y debe ser olvidado ese cuerpo, y su imagen debe ser borrada y eliminada. Frida, la radiografía de Frida de su interior. La siguiente. No podemos hablar del cuerpo porque se nos vuelve un problema teórico. Por eso en la maestría en ocio trabajamos desde la praxis, vamos a hacer un ejercicio del cuerpo, a trabajar con el cuerpo para poner en evidencia ese cuerpo, para que pueda rescatar, para que pueda pasar, cómo pasar de un oficinista y el cuerpo de un oficinista al cuerpo de un sujeto en libertad. Pero no va a ser por la ruta de la instrucción, de haga esto, haga lo otro, sino de la autoconciencia
Y digamos lo que hemos notado en este proceso es que quien toma conciencia de su cuerpo, detrás no, el cuerpo es sujeto, y eso no se nos puede olvidar. El cuerpo es la materialidad presente en este mundo del sujeto. Estos son ejercicios, digamos el abandono en las niñas, en los estudiantes es muy común el tema de el otro me dejó, dependo del otro, ese cuerpo era mío, esa idea de la propiedad del cuerpo del otro, y esa propiedad me abandona y yo quedo deshecho, sin cuerpo, y empezar a procesar ese fenómeno, pero situarlo en lo social, para empezar a comprender que aquí en este caso específico hay una presión social de que tú eres formada y tu cuerpo está formada para casarte, para tener un destino, y fracasar en ese destino que se tiene para el cuerpo sería una tragedia. Pero si yo tomo conciencia de que hay una parametrización social alrededor de esta tragedia, podemos empezar a generar un cuerpo que se reconoce a sí mismo. Hacerlo ante otros. La siguiente. Ella se levanta de su lecho que no fue. Hay dos campos en la cama, en su lecho. Pero se levanta. Se pudo levantar después de un tiempo. Su padre muere y su padre es olvidado en su familia. Quien muere, porque la madre llora, no podemos recordarlo. Es muy difícil tener presente a quien no está. Ella reconstruye la lectura que le hacía su padre de pequeña sobre el Corsario Negro, y era el libro que leían ambos. Y ella recuerda en su imaginación cómo ella se volvía un capitán y ella se volvía el Corsario Negro, y ella se volvía el niño que su padre quería que fuese. Él leía el Corsario Negro porque quería que ella fuese ese niño que él no tenía. La siguiente. En esta escena de resignificación, ella empieza a pensar, a ponerle nombre a cada lazo, como una tarea. ¿Qué me está atando? ¿Por qué no me puedo levantar? ¿Qué serían las tijeras? ¿Cuál sería el gesto para levantarme? Y hace una acción simbólica de reconstrucción corporal para poder reconstruir su vida. Lo siguiente. Sí, la prótesis corresponde a un cuerpo que carga con la ausencia. O sea, vivir la vida sin pensar el cuerpo es tener un cuerpo ausente. Es un problema de existencia. La siguiente. Juliana, el Corsario Negro, se quita su ropa cotidiana. La siguiente. La siguiente. Elimina sus senos, los esconde, pero están ahí, están ahí. Se viste como el Corsario Negro. La siguiente. La siguiente. Y revestirse, digámoslo así, emerger, se hace de manera pública y política. ¿Quién soy? Dice, entre desgarro, olas y coraje, el Corsario Negro se entrega a su destino y navega por siempre. Y ella empieza a construir el cuerpo de relación con su padre, que es el cuerpo que la ha abandonado. Y empieza a decir, no lo he perdido todo. Debo recuperar la memoria de él, debo recuperar esa memoria y fijarla en mi cuerpo, para que él exista. Si no la fijo en mi cuerpo como una marca, no existirá. Y esos cuerpos que se reconocen son cuerpos potentes. Son
son cuerpos muy grandes, con mucha energía. Cierro con esta experiencia. Daniela es víctima de vivir en el capitalismo, necesita un cuerpo perfecto. Su madre le dice: tienes torcida la cara, y sin que medie su opinión, como a los 17 años, deciden operarle la cara, le desarman los huesos maxilofaciales, le rompen la quijada y le atraviesan unos tornillos por 3 meses. Lo que ustedes están viendo allí es Daniela se pone en situación de lo que en IPECAL llamamos tal vez un momento coyuntural de la vida, o un hecho que marca, y desde ahí se está pensando su cuerpo. Lo que ustedes ven como que parece un suero o una sangre, en realidad es simplemente su desayuno, el café, el jugo, porque no podía pasar por entre los dientes otra cosa diferente. Ella está frente a otros diciéndoles: esta es mi historia. Y desafortunadamente no tenemos tiempo, porque podríamos ver el video donde ella se levanta, donde ella se irgue, y en una acción simbólica de reconstrucción de sí dice: eso me pasó, pero simbólicamente soy capaz de pararme nuevamente y de recuperarme. Estas son las potencias que permiten ocupar el tiempo, no solo en lo operativo, en lo maquinal, en el oficio, sino qué pasa si el tiempo se vuelca sobre nosotros para pensarlo de otra manera. Pero tenemos que dejar de lado la lógica que nos está dominando para poderlo hacer, para poder entrar a esta lógica. Entonces, terminamos la primera parte de esta sesión. Muchas gracias. Ahora, los estudiantes, por favor. Vamos a hacer una corta crónica con 4 estudiantes para ver 3 estudiantes mexicanos que se encuentran en diferentes... Por favor, pasan adelante. 4 estudiantes, 3 mexicanos, 1 colombiano, que se encuentran en diferentes momentos de la maestría latinoamericana, de estudios latinoamericanos en ocio. Está Betty en la mesa. Ustedes están aquí invitados. Y el micrófono, llévate el micrófono. Estamos operando desde Colombia, Bogotá, Colombia, Oaxaca. Nos acompaña Eliezer y Betty en 2 momentos del proceso. Está el grupo de San Luis Potosí, representado por Alex, y nos acompaña Diane, que ella viene de Villavicencio, Colombia, y es el grupo, digamos, más avanzado. Aquí lo que queremos pensar es cómo se construye una pedagogía del cuerpo, una pedagogía de la imagen, para llevar a la acción una intervención social concreta con sujetos concretos. Entonces vamos a ir aumentando la complejidad a medida que van hablando. O sea, hay una lógica pedagógica de los 4 momentos para que conozcan en qué momento del proceso nos encontramos hoy. Entonces, Betty, la palabra. Buenas tardes. Pues soy Betty de Oaxaca y bueno, de alguna manera represento al grupo 2 y formo parte de este gran equipo de la maestría. Y también como para ser coherente con todo este ejercicio, quisiera comenzar contándoles que esto que les voy a contar en este momento lo hablé con mis compañeros para ver también ellos cómo escuchaban, y ellos también me dijeron algunas cosas y yo las apunté aquí. Entonces voy a hablar desde el nosotros, pero también tengo que transito entre este asunto del nosotros y desde lo que yo voy a compartir en mi propia experiencia.
En este ejercicio, bueno, esta es mi imagen. Yo soy la niña que está del lado izquierdo. Nosotros iniciamos con Willy, ¿no? El ejercicio fue elegir una imagen. Nosotros elegimos, cada quien eligió una imagen, y a partir de esa elección de la imagen empezamos a hacer, pues a platicar para dar cuenta, y para dar más bien como un primer momento, darnos cuenta de qué era lo que sucedía pues en la imagen que nosotros habíamos elegido, en donde los demás compañeros nos escuchaban y estaban atentos a cada cosa que nosotros decíamos. Entonces, en un primer momento es como darnos cuenta, como en este sentido, ¿no? Como empiezan a aparecer las marcas. Yo tengo otras imágenes, curiosamente, de mi infancia, donde también es la misma imagen, la misma postura de una niña que siempre trae algo en la mano y que está siempre en relación a alguien más, en este caso a mi madre. Y entonces como una presencia muy fuerte de la fuerza de la mujer, de la feminidad, pero también de alguien de una edad donde no aparece el padre, pero que de alguna manera yo represento como una idea de que tengo que cuidar a mi familia, ¿no? Y siempre estoy como con una fuerza. Son algunas como de las marcas que empiezan a aparecer. Y entonces en el segundo momento aparecen esas marcas y es dar cuenta, ¿no? Y en ese dar cuenta también está el grupo, nos estamos escuchando, y hay también una retroalimentación ahí, como empezar a reconocer que hay una historia. Y en esa historia también hay una memoria, que es lo que nos hace ser y lo que nos hace sentir, pensar en este presente, en este momento y en la cotidianidad. Y en un siguiente momento, la imagen es como en forma de espiral, empiezan a aparecer pues ya algunas ideas fuerza, y empieza a aparecer un mapa de esas marcas, de esos, otra vez transitando en toda esta historia y en toda esta memoria. Y después en un momento siguiendo esta espiral, hay un momento donde tenemos que construir nuestra propia imagen, pero aquí ya entramos nosotros, porque somos quienes elegimos cuál es la imagen que queremos presentar, pero a partir de lo que nos va constituyendo. Y en esta imagen entonces ya hay una elección, ya hay una construcción de la imagen de nosotros, una imagen ya con el sujeto. Y en este caso, yo armo esta imagen que representa para mí una fuerte conexión con la primera, que tiene que ver con las raíces, y donde aparece Betty, pero ya suelta de mi madre, y mi mano ya no aparece en ese sentido de la defensa o con esas marcas, sino en una posición de lo que me constituye, que es mi raíz, en una relación con mi historia que tiene que ver con mis abuelas, con mi madre, con mi alimentación, con lo que soy de oaxaqueña, con una historia, con una cultura. Y bueno, yo no voy a contar toda la historia, pero hay una situación, ¿no? Hay una situación que va marcando, y hay un contexto, y otra vez es como se va configurando pues este sujeto, reconociendo que es un sujeto con historia, pero eso que tiene que ver con un proceso de reconocimiento, pero no solamente desde un ejercicio aislado, como lo comentaba el grupo hace un momento, que más bien es un reconocimiento del sujeto, pero un reconocimiento en un mundo que nos rodea, y en ese mundo que nos rodea en relación también con otros, para la configuración de ese nosotros. Entonces hay una historia que nosotros hemos vivido, pero que en este ejercicio le estamos poniendo en duda. Estamos poniendo en duda todo esto que, por qué pensamos lo que pensamos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué estamos desde estos lugares, incluso
por qué nos encontramos en este espacio de la maestría. Y en la pregunta que decía Willy, ¿no? ¿Qué significa pensar desde la experiencia del tiempo? Y en este caso yo recupero que es hacer como una parada, y no en el sentido estático, sino en el sentido de que esto a nosotros nos ha estado moviendo, siempre nos mantiene en movimiento porque nos estamos preguntando, porque una de las cosas que ha estado en todo este proceso de construcción de la imagen, de la reconfiguración de nuestra propia imagen, pues es la misma pregunta, la misma duda que nosotros hemos comentado, platicado. ¿Y qué significa pensar desde la experiencia del tiempo? Pues también de un disfrute, pero nosotros lo hemos vivenciado, que ese disfrute a veces es desde el dolor, pero también es también desde el gozo. Surge la experiencia, hay una experiencia, recuperamos marcas, y es un tiempo también para volver a nosotros, en relación, siempre en relación al otro, y pues eso no es nada más, este proceso no se queda acá, sino que es un proceso que nos va a llevar justo como a reconocer desde dónde estamos colocados, pero esa colocación de lo que se ha hablado mucho con las personas que también han comentado aquí, de una colocación que es ética política, y justo para que siga ese movimiento, para ver cómo nosotros desde este reconocimiento, desde esta colocación, también podemos construir, plantear pues un proyecto, y ese proyecto que nos siga dando movimiento. Entonces, esta pregunta de qué significado tiene pensar la experiencia desde el tiempo, pues es un poco lo que he estado pensando también. Gracias, Betty. Eliezer. Bueno, me llamo Eliezer, soy parte del grupo de Oaxaca también, en otro momento. Bueno, es una imagen de otra persona. En error mío. Alex, tomando la oral, se aprovechan las manos. Buenas tardes, mi nombre es José Alejandro. Inicialmente, pues bueno, doy las gracias por esta oportunidad de estar en este momento y en este espacio. La construcción de la imagen, como mencionaba Betty, requiere de ciertas decisiones, de tener que elegir qué poner, qué mostrar y cómo mostrarnos hacia nosotros mismos y hacia la gente. Inicialmente aparece una imagen de un sujeto, que soy yo, con ciertas marcas en el rostro, con marcas que en su momento, si uno las tocaba, pues por supuesto que generaban cierto dolor, que generaban cierto sentimiento, que generaba cierta angustia, que en el momento exponía al sujeto de una manera muy específica. Si se fijan, en la mirada se pueden encontrar diferentes elementos que cada uno intentará definir, intentará reconocer, y que en el momento de decidir exponerme desde esa imagen, refleja hacia mi persona un momento en el que yo decido que esa imagen o que ese momento constituye también una marca, no solo una marca física en el rostro, una marca que en el momento dolió, que fue difícil y demás, sino que es una marca que al día de hoy sigue constituyendo a esa persona, o me sigue constituyendo, mejor dicho. Más adelante comienza un proceso de elegir otro tipo de elementos que van a constituir también esta imagen. Inicialmente aparece mi rostro, aparecen ciertas marcas en esta figura de mi persona, pero esa figura no puede estar sola porque está conectada o hay una relación con otros elementos que van determinando también esa marca. En el momento la marca se genera a partir, me refiero a la física, de un accidente por una actividad que yo disfruto muchísimo, que es el estar en la bicicleta de manera cotidiana, de moverme aquí en la ciudad en la bicicleta, con la bicicleta, de pensarme con la bicicleta en sentido de que el momento en el que yo subo a la bicicleta refleja para mí también ciertas marcas, refleja el hecho de ser Alex, de ser José Alejandro, de ser mi persona de una manera muy particular.
esos elementos tendrían que estar entonces constituyendo la imagen principal, que sería la de mi persona. Y no solo esa, sino hay otros dos elementos que aparecen al centro, que es la familia, y aparece del lado derecho, bueno, mi derecha, su izquierda, otra actividad que en algún momento me constituyó y que me sigue constituyendo al día de hoy, que es la práctica del fútbol americano. Son prácticas que se dan en un tiempo de ocio, son prácticas que disfruto en todo momento y que al día de hoy siguen constituyendo, generando ese tipo de marcas. El ejercicio de elegir estos otros tres elementos adicionados a la imagen principal resultó ser muy difícil y resultó ser muy complejo, en sentido de que muchas cosas que hay alrededor de mí me podrían constituir, podrían definirme, podrían ser parte de mi historia, pero finalmente se reducen a tres elementos principales que al día de hoy marcan distintos caminos, marcan distintas decisiones que en algún momento yo tomé y que cambiaron el rumbo de las acciones en mi vida, y que al día de hoy eso tiene muchas consecuencias que en ese día pues finalmente me constituyen. Entonces por el momento lo dejaría así. Ese ejercicio finalmente de generar una imagen, una figura, se pone en relación también con las prácticas cotidianas, con las prácticas de vida. La imagen finalmente, cuando se expuso los primeros días en otro espacio, se vio acompañada precisamente del elemento de la bicicleta, que es lo que me constituye de manera cotidiana y como sujeto. Finalmente, ¿quién decide? ¿Quién se hace presente en la acción? Ese es un trabajo que yo sigo tratando de construir y que voy tratando de darle respuesta en este proceso. Gracias. Gracias. Ahora sí soy yo. Bueno, ya escuchar aquí a dos compañeros me hace repensar lo que en su momento viví y cómo al día de hoy pareciera que en la imagen que ahora presento no estoy, pero sí estoy, por así decirlo, porque la imagen del cuerpo como pies, cabezas tal vez no está, pero lo que me configura, lo que está en mí, está ahí. Es un proceso muy complejo, pues no es una relación nada más docente-maestro, sino